Me toca coordinar esta mesa, para mí es un gustazo, que Ludmila pueda estar en esta mesa presentando su trabajo, es un honor que Elías y Claudio tuvo un problema de conectividad y ahora vuelve, pero que dos maestros y autoridades sobre historia conceptual estén acá, bueno, me parece que realmente honra al Congreso. De manera bueno, estoy muy contento y va a ser un gustazo indudablemente escucharlos y escucharlos. Si les parece, vamos en un orden distinto al programa. Vamos con Ludmila primero, con Claudio después y con Elías como cierre. Ludmila, la ponencia de Ludmila se intitula Atrás del telón, historia y tiempo en la legitimación de la edad moderna de Hans Blumenberg. Ludmila es becaria doctoral del CONICET, con sede en el Instituto Germani de la UBA, docente de la materia de filosofía de esta misma casa de estudios, es doctoranda en filosofía y licenciada en ciencia política, trabaja principalmente sobre Walter Benjamin y su teoría del conocimiento, fue becaria Fulbright y también hizo una estancia en la Universidad Complutense de Madrid y participa en diversos proyectos de investigación también en la UBA. Así que Ludmila, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, gracias Ricardo por la presentación. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, Ricardo ya dijo el título de la ponencia y voy a repetir algo que ya estuvo circulando, ¿no? Esta ponencia en realidad es un resumen del capítulo de un libro sobre Blumenberg que ya le estuvimos haciendo bastante publicidad, pero lo vamos a volver a machacar, parece ser. Es un libro sobre Blumenberg que se llama Hans Blumenberg, pensador político, lecturas a 100 años de su nacimiento, y es un libro que está a punto de salir. Así que la idea de esta ponencia vendría a ser presentar sucintamente los puntos más importantes, que eso claramente va a hacer que se pierdan muchas cosas, así que objeciones seguramente haya muchas, podrán leer el capítulo luego y lo charlaremos más también. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este trabajo? El objetivo era intentar leer cómo es que Blumenberg, en la legitimación de la Edad Moderna, estaba pensando la reconfiguración histórica y el movimiento histórico, para intentar vislumbrar qué noción de temporalidad estaba allí operando. Blumenberg no es explícito sobre esto, y no hay una exposición clara y ordenada, sino que más bien la idea era intentar sistematizar un montón de huellas que se van dejando a lo largo del texto y que están un poco más dispersas y que también estuvieran apareciendo de forma dispersa en estos días de congreso, ¿no? No estoy hablando de otra cosa que sino de la así llamada teoría de la reocupación o el sistema de preguntas y respuestas. Entonces, lo que aparece entre líneas a la hora de pensar el cambio histórico es una constelación de nociones influenciadas por Cassirer y por Heidegger, como las de una continuidad de una estructura dialogal de la historia, en la cual entre las épocas se da una reocupación funcional en el marco de un cambio de reparto, ¿no? Un sistema de preguntas y respuestas por el cual se revela que las experiencias históricas cargan grandes problemáticas a las cuales se las intenta responder de diferentes maneras a través de las épocas. Entonces, decimos, ¿no?, que Blumenberg va a abordar el movimiento histórico a partir de la así llamada teoría de la reocupación. Digo así llamada por la poca literatura que hay dispersamente sobre el tema. Nos interesa señalar, o me interesa señalar, que el término Umbesetzung alude a un recurso teatral, en el cual se cambia el intérprete de un personaje, pero se mantiene estable el resto de la puesta en escena. Asimismo, lo contrapone la noción de Umsetzung, que además es la que usa Löwit, que es una transformación o un cambio de lugar que sí incide en la configuración final. Entonces, hilando un poco más fino en el texto del filósofo de Lübeck, consideramos más adecuado hablar de la tesis del cambio de reparto, Umbesetzung, en el cual se produce la reocupación, Wiederbesetzung, siendo que este último término es el utilizado por Blumenberg al exponer la operación que se produce en el cambio de reparto, junto con el relevo, mayoritariamente traducido como sustitución, Ablosen. Teniendo esto en cuenta, ¿no?, la idea es intentar definir la constelación de nociones que lo conforman, ¿no? El modelo dialogal
de pregunta y respuesta y el concepto de umbral de época. Entonces, en el movimiento histórico, Blumenberg encuentra una continuidad a través de las épocas, a partir de una especie de reservorio de cuestiones que exigen, casi ética o existencialmente, que se respondan. Son preguntas que persisten y el diálogo en realidad es ya fallido, no solo en un sentido lógico, sino porque las respuestas que se dan nunca son suficientes. La persistencia de cuestiones a través del tiempo hace posible, a su vez, que haya nuevas respuestas a las mismas preguntas. Es decir, aquello que insiste en su persistencia genera topografías vacías que habilitan nuevas configuraciones de respuesta. De esta manera, la noción de estar en la pregunta de raigambre heideggeriana vuelve a aparecer en la legitimación en la forma de una estructura dialogal entre épocas. La estructura dialogal en la historia se articula entonces a partir del modelo pregunta-respuesta, en este sentido del cambio de reparto de papeles. Este implica en sí mismo la reocupación de posiciones, la articulación de épocas a partir de un diálogo fundamental. Esta noción indica una transformación, una reconfiguración de los actores de las problemáticas, en términos de un guión teatral por el cual retornan preguntas de manera persistente a lo largo de la historia y a partir del cual se van articulando y relevando diferentes problemáticas. El momento en el cual se da el proceso del cambio de reparto es lo que Blumenberg llama o denomina umbral de época. Si cada papel es una función que se reemplaza con el cambio de época por otro esquema de pensamiento, esto habilita así que las épocas sean sobre todo comparables y diferenciables. No es una transposición de contenidos, ni tampoco son ideas transhistóricas, sino que es una sustitución de determinadas posiciones funcionales. El cambio de época es una frontera, una experiencia histórica que pasa inadvertidamente, pero en el cual el cambio de los fenómenos remite siempre a algo que perdura. Ahora bien, esta continuidad no elimina la diferencia. En este sentido, en cada época encontramos un sistema en el cual hay unas determinadas necesidades expresivas, una singular comprensión del mundo y una particular autocomprensión, aunque no dejen de ser diferenciables entre ellas. Se mantiene de esta forma un doble carácter del histórico, por el cual lo continuo no es reductor, sino que más bien podemos decir que modula elementos heterogéneos. Que las preguntas que reconfiguran nuestra experiencia del mundo se repitan asegura de la misma manera el sentido del mismo. Esto implica, si bien no una eliminación de la contingencia, que es lo que Blumenberg quiere defender frente a la disputa de la secularización, sí una restricción de lo que pueda aparecer de nuevo en la historia. Y son justamente las expectativas ya dadas las condiciones de posibilidad del conocimiento en la historia. Acá un pequeño paréntesis. Gonzalo Ricci habló un poco de esto ayer en su ponencia sobre el principio de autoconservación. Va un poco en esta línea, esta cuestión de las condiciones de posibilidad y la identidad respecto a la experiencia propia que tenemos. Cierro el pequeño paréntesis. Entonces, el cambio de reparto de papeles implica una identidad, pero son respuestas a preguntas que son iguales en su función o posición, y son estas equivalencias las que hay que buscar en el movimiento de la historia. En este sentido es que se alinea como una estructura dialogal. Las preguntas respecto a las respuestas son relativamente estables, en tanto que los marcos se mantienen, cambiando su contenido en tanto armazón funcional. Es de esta manera una noción de identidad topográfica. Es una categoría que entonces pretende iluminar la forma de la sucesión histórica. No como una transferencia de contenidos sustanciales, sino como una latencia de preguntas que es preciso reconocer en términos de una comprensión existencial a través de la historia. En suma, las significatividades que el ser humano precisa otorgarle al mundo, las manifestaciones culturales para ocultar la finitud del hombre son, por un lado, funcionalmente simbólicas. De esta manera, y por otro lado, Blumenberg identifica que las respuestas que se intentan dar a las diversas problemáticas son contingentes y epocales. Ahora bien, las preguntas, en tanto casi existenciales, traspasan aquellas y terminan siendo incontestables de forma definitiva. A su vez, la apuesta de Blumenberg vuelve al punto nodal de lo contingente, en tanto que lo que asigna los roles al armazón funcional es la durabilidad.
La época se develaría así como una fase funcional latente del marco referencial. Es como si en paralelo o por debajo del movimiento histórico y a través de su proceso se configuraran estos roles en forma de preguntas y respuestas que se dilatan y contraen, se relevan entre sí y pueden también dejar de ser planteadas como preguntas o cuestionarse las respuestas dadas. En este sentido, entendemos que el autor plantea una constancia de preguntas de las cuales cada época es sujeto o actor, pero no indica quién es el autor de ellas. La continuidad histórica, entonces, se configura en las problemáticas que se heredan, en tanto son cuestiones que no se descartan, sino que se configuran subterráneamente. Las preguntas articulan entonces un continuum temporal, mientras que la discontinuidad se encuentra al nivel del contenido, de la respuesta. Son problemas que asimismo contienen en sí una exigencia o que incluso perviven de forma latente a causa de justamente portar una obligación o una ética de respuesta que es irresoluble por definición. Las grandes exigencias de sentido actual contienen entonces el carácter acuciante de las orientaciones significativas de antaño y el sentimiento de carencia de sentido produce expectativas sobre el mismo que se traspasan de una época a la otra. En este sentido, el presente contiene deudas de historia, obligaciones para con su pasado, que se configuran en preguntas y respuestas. La historia se encuentra cargada de conexiones estructurales. Pareciera así que el tiempo mismo se encuentra cargado en tanto un medium transmisor de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ludmila. Ahora pasamos a la ponencia del querido Claudio Ingerflom, la contribución de Blumenberg a la investigación histórica. Voy a decir muy brevemente algunas líneas sobre Claudio, que no le va a hacer justicia, pero bueno, lo haré. Claudio es doctor en Historia por la Sorbona, magíster en Historia por la Universidad Estatal de Moscú, director de la Maestría en Historia Conceptual, del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual y del Centro de Estudios sobre los Mundos Eslavos y Chinos de la Universidad de San Martín. Además es secretario de investigación de la Escuela de Humanidades de la UNSAM también. Se retiró como director de investigación en el CNRS en Francia y es autor de múltiples publicaciones editadas en diversos idiomas. Yo voy a recomendar solamente dos de las que se hallan en nuestro idioma: El zar soy yo, La impostura permanente de Iván el Terrible a Vladimir Putin y El revolucionario profesional, la construcción política del pueblo. Claudio, muchísimas gracias. Estás muteado, Claudio. Te decía que no sé si se ve, pero me puse colorado con tus comentarios. Buenas tardes a todos. Buenas noches, compañeras y compañeros del otro lado del charco. A ver, dos palabras para encuadrar lo que voy a decir después. Yo soy historiador, no soy filósofo. Cuando llega un momento en la investigación en historia en la cual aparecen preguntas a las cuales no puedo responder acumulando datos, sé que lo que falla es el abordaje teórico. Entonces, marcha atrás, me siento en el banco escolar a leer lo que puedo entender para intentar abordar de otra forma las fuentes históricas. Digo esto sabiendo que puedo irritar a muchos de mis colegas, si hay acá historiadores, espero que no se irriten, ¿no? Que no haya historiadores, pero ya me ha costado varios infortunios, vamos a llamarlo así, esta costumbre no de plantear un marco teórico, esa no es mi costumbre, sino de cuestionar cómo se enfocan las posibilidades, las condiciones de posibilidad de la historia. En una de esas investigaciones me encontré con algunos problemas y pude encontrar una salida o una respuesta que vale lo que vale, gracias a los trabajos de Blumenberg. Para poder seguir en lo que voy a decir, quisiera que tengan presente
una frase de Goethe que Blumenberg cita, y es: solo un dios puede vencer a un dios. Mi tema son generalmente los movimientos populares de resistencia contra el poder despótico zarista en Rusia de los siglos XVII al siglo XX. La historiografía tradicional o la historiografía ampliamente dominante estima que si estos movimientos apuntaban prioritariamente contra los nobles y los propietarios de la tierra, sin poner en jaque al zar, es porque se encontraban prisioneros de un mito, el mito del buen zar. El mito del buen zar quiere decir un zar benevolente por su esencia misma, ya que había sido designado por el más allá. Una relación con el más allá que en el mundo eslavo de la cristianidad ortodoxa no reducía al monarca a un simple lugarteniente de Dios, avalado por la institución eclesiástica como en Occidente, sino que sacralizaba, además de la función, el cuerpo físico, lo que hacía a su vez prescindible el rol de la Iglesia en ese sentido. En consecuencia, los rebeldes siempre reconocían en uno de ellos al zar auténtico, o en la mayoría de los casos era un desconocido el que se presentaba, se autonombraba, como se dice en ruso, ante los campesinos como el verdadero zar expulsado del palacio por un complot nobiliario. Pero ese mito, afirma unánimemente la historiografía, era falso, porque el zar era el responsable máximo de las desgracias del pueblo, no era benevolente. Contra esto último, o sea, la complicidad del zar con la servidumbre recién abolida en 1861, complicidad con la persecución religiosa y con otras opresiones, no hay nada que agregar, no hay nada que oponerle. Quiero decir que podremos seguir buscando fuentes y documentos al infinito. La complicidad del zar con la opresión no va a ser puesta en tela de juicio. Sin embargo, esta continuidad de lo que la historiografía en cuestión llama la tradición campesina o la creencia tradicional campesina tiene un sabor esencialista que debería despertar sospechas aún en un estudiante de grado. En cuanto a un investigador ya diplomado y con buenas lecturas en su haber, debería preguntarse primero si es verosímil que el pueblo haya sido tan tonto. Bueno, la historiografía no dice tonto, dice ingenuo, durante más de 3 siglos. Y, en segundo lugar, preguntarse por qué las acusaciones regulares contra tal o tal zar en concreto no desembocaban en la desmistificación del zar en abstracto. Lo que intento decir es que no se trata de renovar la documentación sobre los hechos, sino la manera de abordarlos, y en particular de interrogar la calificación del mito del zar como falso. Este cambio de aproximación debe incluir sí o sí un va y viene entre las fuentes históricas, que en el caso de los movimientos populares incluyen a las antropológicas, y las fuentes filosóficas. En este caso, como les decía antes, el viaje de ida y vuelta es entre los archivos moscovitas o peterburgueses y Hans Blumenberg. Si consideramos que la creencia el zar es benevolente surge de un mito, su análisis no teleológico, es decir, no un análisis que supone que un día después del mito llegó la inteligencia del logos racional, sino un análisis que respete a priori, aunque en forma de hipótesis, la autonomía y la legitimidad del mito en sí mismo, debe partir de cuestionar el tipo de realidad objeto del mito y la función de dicho mito en el mundo de la vida. Vamos a los archivos. En 1732, el siervo Timofey Trujenic afirmó en una aldea que era el zarievich Alexis,
hijo del zar y del primer emperador ruso Pedro el Grande. Ante la desconfianza de los campesinos, los instó a interrogar a la madre tierra húmeda, que es la primera divinidad del panteón pagano en el mundo eslavo, para estar seguros de su autenticidad. Los aldeanos convocaron entonces a varios hechiceros. El primero, después de escudriñar la tierra húmeda, reconoció al zarevich en la persona de Trujenic. Repitieron la operación con otros brujos y obtuvieron el mismo resultado. Recordemos ahora que el discurso oficial afirmaba que es el más allá el que otorga la dignidad monárquica. Pero el pueblo se tomó en serio esta creencia oficial. Sin embargo, la ordenó según sus intereses, dando lugar a un hecho político. Apelaron a otro más allá, el de los brujos, el de la tierra madre, para afirmar otro poder a través de otra dignidad monárquica. Entonces, estamos en la estructura misma del mito y de su función, según Blumenberg. O sea, la división de poderes en su sentido más original y absoluto. Situado en la realidad del mito, Trujenic actúa en él, dentro del mito, dentro de esa realidad. ¿Qué hace? Sintiéndose fuerte por la legitimación gracias a una divinidad, se presenta ante las autoridades de la ciudad cercana y exige ser llevado ante la emperatriz, para que lo reconozca como el verdadero zarevich. El zarevich ya había muerto porque el padre, Pedro el Grande, bueno, esa es otra historia, lo había mandado a torturar porque pensaba que estaba conspirando y murió bajo la tortura. O sea que lo que se negaba era su muerte. Ahora, antes de pasar a la interpretación, quisiera exponerle otro episodio, que es el de la insurrección dirigida unos años antes, en 1667-1671, por el cosaco Stepan Razin. Aquí también la construcción y el funcionamiento del mito es muy perceptible. El levantamiento había comenzado en nombre del zar Alexis Mikhailovich para protegerlo, decían los rebeldes, de sus boyardos, sus nobles, traidores y enemigos del pueblo que no querían liberar al pueblo de la servidumbre. Sin embargo, a medida que las tropas rebeldes se aproximaban a Moscú, el discurso rebelde se vuelve más complejo. La referencia al dios terrenal, corpóreo, corruptible, al amo es la palabra, el término que figura en la titulatura del zar y era el más frecuentemente usado. Entonces esas referencias desaparecen y aparece otro amo, su hijo ya fallecido también, el zarevich Alexis Alexeyevich. Y es a él al que los rebeldes juran fidelidad y obligan a las poblaciones de las ciudades conquistadas por la rebelión a jurar fidelidad. Ahora, el problema es que este candidato al trono era tan del más allá que nadie lo veía. Era incorpóreo, incorruptible, como decía Pablo en la epístola a los Romanos 1,23. Nunca lo presentaron, nunca lo mostraron. No sabemos hoy todavía quién fue, si alguna vez existió. O sea, al hacer invisible el cuerpo del zarevich, los insurrectos hacen que su figura soberana se aloje en el triple vacío que acaban de producir ellos mismos. Ignoran al zar en el trono, lo privan de un nombre, ya no lo mencionan, y crean un amo sin cuerpo. Resucitan a un joven muerto
para tener su propia figura soberana. Lo inventan. ¿Por qué lo inventan? Porque le dan otro nombre. No es solo Alexis Alexievich, como hubiera sido normal llamarlo, sino que lo llaman Niechai Tsarevich Alexei Alexievich. Entonces, ese nombre es otro, porque le asignan las propiedades semánticas del significante Niechai a Tsarevich Alexis. No se inquieten, ahora voy a explicar lo que quiere decir Niechai. Es otro porque su realidad es la del pensamiento revelado y la palabra revelada. Niechai es un sustantivo. El adjetivo correspondiente, Niechaiandaya, significa llegó antes de lo esperado. Es el que no se esperaba, es el revelado. Hay un ícono famoso que se llama alegría inesperada. Inesperada usa el mismo término en adjetivo que el sustantivo aplicado a este Tsarevich que nunca apareció. Pero al nombrarlo, los rebeldes hacen presentes al Tsarevich. Pero al nombrarlo de manera diferente, elevan su dignidad. Ya no es un simple candidato a la usurpación. Un cuerpo. En las palabras que siguen yo quisiera que metan un guión entre todas estas palabras. Un cuerpo no revelado enviado del cielo. Es decir, que los oprimidos se enfrentan al Dios terrenal, el zar, y a través de él al celestial, ya no con un falso hijo del zar, como estima ingenuamente la historiografía, sino que lo enfrentan con otra a través de otra divinidad. La figura inventada entonces es una presencia vacante, ya que reafirma el mito y al mismo tiempo su cuerpo es invisible. La divinidad está presente, es un mundo del que forman parte los rebeldes que descalifican al zar en el trono e inventan un heredero divino. Heredero que no se encarna. ¿Por qué? Quizá porque los rebeldes se reservan la posibilidad de que uno de ellos, el jefe, sin presentarse como hijo del zar, pueda ocupar el trono. Este es ya un esbozo de representación social en lugar del autonombramiento tradicional de usurpadores y otros impostores que pululan en la historia rusa. O sea que el mito, al apelar al enfrentamiento entre divinidades, eleva la experiencia de las luchas sociales a un nivel de exigencia que produce un tipo de pensamiento político ya moderno, el de la representación. La oposición entre dos figuras del más allá no era desconocida en Rusia. La literatura religiosa admitía la posibilidad de que el trono estuviese ocupado por un ser justo, auténtico y por lo tanto designado por Dios, o por una criatura del diablo. Este conflicto es estructural, y acá empezamos el regreso a Blumenberg, este conflicto es estructural en la teología política cristiana de la autocracia zarista. En el caso del Tsarevich Alexis, solamente revelado pero no encarnado, estamos en la frontera entre el cristianismo y su otro, la magia, que impregna todo el movimiento de la rebelión. En el primer caso que evoqué, el del campesino Trujenic y los brujos, se traspasa esta frontera, porque incluso aceptando que se trata de una combinación paganismo-cristianismo, la madre tierra húmeda se inscribe en el paganismo. El conflicto entre divinidades, como decíamos antes, es un tema clásico en los estudios de los mitos. Ahora sí podemos pensar en el autonombramiento de los que se presentan o son designados como auténticos zares por los rebeldes en términos de lo que Blumenberg llamó la
la fórmula fundamental del mito en todas sus figuraciones. El famoso apotegma de Goethe, Memo contra Deum nisi Deus ipse, solo un dios puede combatir con otro dios, que les mencioné al principio. En una cultura caracterizada según la fórmula de ese gran indoeuropeanista ruso que fue Vladimir Toporov, disculpen, esa cultura, según Toporov, estaba dominada por la hipersacralización. Una hipersacralización que limita o elimina la oposición entre lo divino y lo humano y hace que el hombre ya no sea imagen y obra de Dios, sino su encarnación y portador de la divina energía. Y en ese sentido, panteísta, ciertamente cristiano, pero con un componente pagano muy importante. En esa cultura, entonces, el apotegma de Goethe es de gran fecundidad. Blumenberg lo entendió como el esquema original de la liberación del hombre de la ansiedad, o miedo, según la traducción que hagamos del alemán, que se encarna en el hombre, llamando a otras divinidades a confrontar y limitar la omnipotencia de Dios en su nombre. En la necesidad humana de la rebelión se reconocen recíprocamente el mito encarnado en el autonombramiento y el apotegma de Goethe. La función y el aporte del mito que nos ocupa hoy no es solo elevar la lucha a la idea de representación. Digo elevar porque es una lucha considerada en general como una lucha mesiánica, milenaria, etc. Y yo afirmo que es una lucha que gracias al mito sube para transformarse o para generar un esbozo de representación social. Pero es más que eso, es en el propio movimiento resaltar la estructura interna de la teología política zarista, descubriendo el isomorfismo entre autocracia y autonombramiento. Esta es la verdad que dicen, que expresan los rebeldes analfabetos. La primera, o sea, la autocracia, es la que da lugar y genera el segundo, el autonombramiento. Pero cuando al mito se le atribuye estar equivocado porque en realidad el zar fue en última instancia responsable de la opresión, que es algo que podemos probar, no se percibe que el mito muestra pero no demuestra, porque la realidad denunciada por el mito es otro tipo de realidad. La realidad que es fruto de la causalidad, sometida a constante revisión por la experiencia futura, comprensible en nuestro sentido común, es ajena al mito. El interrogatorio de la madre tierra húmeda, como la presencia no corporal del Zaríevich enviado del cielo, no son ni verdaderas ni falsas, porque tales apreciaciones solo pueden referirse al acto de pensar reflexivamente, sopesando intuiciones, experiencias, buscando pruebas para convencer. Nada de esto ocurre en el mito, que una vez declarado, solo puede convertirse en un hecho real, pero en palabra. Una palabra que dice la verdad. No la verdad objeto de un pensamiento que busca demostrarla, insisto, sino como dato fáctico. La madre tierra ha hablado. Niechai Zaríevich está aquí con nosotros. Así, el mayor problema con el mito del zar no es, como afirma la historiografía, su falsedad básica, sino su enfoque tradicional, del mitos al logos. El juicio de la falsedad del mito se basa únicamente en un prejuicio. El mito sería una forma de pensar superada y sustituida por otra forma de pensar más correcta, el logos. Invocar la falsedad del mito que alienta la revuelta contra el poder opresor
es rechazar la posibilidad de no pensar el mito teleológicamente. Es rechazar la posibilidad de no interpretarlo como una etapa de la historia de las ideas o de la teoría. Y es privarse de la posibilidad de comprender la revuelta, la rebelión. Es decir, negarse a priori a concebir que el pueblo puede enunciar una verdad sobre el poder porque su expresión es inconceptual. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Ahora pasamos a Elías, que tiene para comentarnos una ponencia intitulada La crítica de Hans Blumenberg a la historia conceptual. Elías Palti es doctor en Historia de la Universidad de California en Berkeley, realizó estudios postdoctorales en el Colegio de México y la Universidad de Harvard. Se desempeña como docente en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires y es investigador también del CONICET, es miembro del comité editorial de Prismas, es director de la maestría en Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y también tiene un montón de libros que uno podría referenciar, pero solamente vamos a decir dos, que a mí son los que más me gustan: Verdades y Saberes del Marxismo y su más reciente, Una arqueología de lo político. Elías, muchas gracias por tu presencia. Bueno, gracias a vos, Ricardo, por la presentación. Un gusto estar acá, compartir esta mesa también con Claudio y Ludmila. Así que bueno, voy a tratar de ser sintético porque sé que estamos muy cortos de tiempo. Voy a intentar ceñirme entonces el tiempo. Y bueno, como decía Ricardo, lo que voy a ver es tratar de analizar cuál es la crítica que hace Blumenberg a la historia conceptual de Koselleck. Seguramente saben todos, normalmente, bueno, ya Koselleck en sus últimos escritos se planteó, decía que si él hubiese conocido cuando en los inicios del GG las teorías de Blumenberg, las habría incorporado y de alguna forma veía el vínculo entre la metaforología o teoría de la inconceptualidad de Blumenberg y la historia conceptual como complementarias entre sí. Bueno, lo que voy a tratar de mostrar acá es que en realidad el vínculo entre ambas es algo más complicado que esto. En paradigmas, Blumenberg dice que los conceptos siempre presuponen un horizonte de sentido dentro del cual desplegarse. Por lo tanto, ninguna historia conceptual puede dar cuenta de cómo cambian esos mismos horizontes de sentido. Este sería, condensaría cuál sería la crítica de Blumenberg a la historia conceptual. Y fundamentalmente él pone el énfasis en el cambio de los horizontes de sentido. Bueno, veamos entonces cuál es cómo surge la historia conceptual, cuáles son los fundamentos sobre los que se basa. Koselleck participa aún de la idea neokantiana que remite a la obra de Dilthey, que ve a la historia no como una mera sucesión de hechos, sino como un entramado de vivencias. Es decir, lo que hace de un hecho propiamente histórico, es su carácter significativo. Ya Max Weber también hablaba de acción social significativa. Son esos entramados semánticos los que articulan las diversas vivencias entre sí y constituyen la vida histórica para Dilthey. Bueno, y de allí también para Koselleck que los conceptos no sean solo índices históricos, sino también factores en su constitución. Desde el momento, como decía, que no hay, no existe un hecho, un hecho histórico solo se vuelve tal en la medida en que resulta significativo y solo así pueden articularse entre sí esas diversas experiencias. Bueno, y esto nos lleva a la relación que establece Koselleck entre historia conceptual e historia social, que sería una relación de un doble exceso, ¿no? La historia conceptual, por un lado, excedería a la historia social, puesto que, como vimos, son los conceptos, esos entramados significativos, los que hacen posible la conformación de las grandes estructuras históricas,
como sería aquello que surge para Koselleck del Satellite. Bueno, ahora inversamente la historia social excedería a la historia conceptual, puesto que solo esta, la historia social, podría explicar a su vez cómo es que se dislocan esas estructuras y dan lugar a la emergencia de nuevos horizontes de sentido. Bueno, acá, sin embargo, hay un problema. Ya en el prólogo que hacen Villacaña y Oncina Coves a Histórica y Hermenéutica, al homenaje que hace Koselleck a Gadamer, señala que el concepto de historia social es un concepto central en la teoría koselleckiana, pero que nunca definen qué es esa historia social de la que él habla, ¿no? Y el punto es que si no lo define, eso a su vez resulta sintomático. En realidad no lo define porque Koselleck no puede definir eso. Porque en el fondo el concepto de historia social que aparece como autoevidente, en realidad en esta disputa lo que le va a criticar Koselleck a Gadamer justamente sería una suerte de panlingüisticidad, de que para él todo es lenguaje y pierde de vista que existe una realidad más allá del lenguaje, ¿no? Que sería lo que designa esa historia social. En realidad, bueno, a pesar de este aire de autoevidencia que tiene este concepto de historia social, en realidad se trata de una contradicción en los términos. Como vimos, la premisa de la que parte toda la historia conceptual koselleckiana es que solo el carácter significativo de un hecho lo convierte en un hecho histórico. Esto quiere decir que no habría historia social que no fuera también al mismo tiempo una historia conceptual. Si existiera algo así como una historia social crudamente empírica, que no se encontrase ya atravesada por entramados significativos, toda su teoría se derrumba, todo lo que había dicho hasta ahí perdería ya todo sentido. Bueno, en el fondo, el concepto de historia social, entonces, por un lado es un concepto necesario para Koselleck porque es la única que le permite explicar el cambio conceptual, pero resulta al mismo tiempo indefinible en el interior de su propia teoría, puesto que no tiene ningún lugar posible en ella. En el fondo, la idea de historia social es lo que Blumenberg llama una metáfora absoluta, es decir, aquello que se encuentra en la base de su teoría, pero resulta inconceptualizable en ella. Bueno, y esto nos lleva a la idea de Blumenberg. Las metáforas absolutas, bueno, no serían aquellas que son obviamente tales, como decir, ¿no? Como decía Víctor Hugo, él le llamaba el sol el astro rey, sino aquellas que, por el contrario, aparecen como realidades autoevidentes, como la idea de historia social. En principio nadie podría cuestionar la existencia de algo más allá del lenguaje. Sin embargo, es dentro de la teoría conceptual koselleckiana, constituye, como decía, una contradicción en los términos, algo que es necesario e imposible al mismo tiempo de definir. Y esto, bueno, nos lleva entonces a la metaforología de Blumenberg. Las mutaciones en los horizontes de sentido para Blumenberg nos conducen más allá, así, del plano de la historia conceptual, pero no necesariamente más allá del plano de lo simbólico, sino que nos traslada a un ámbito de realidad simbólica más primitiva, que serían las metáforas, los mitos, etc. En última instancia, un cambio en eso, en el plano de los horizontes de sentido, dentro del cual dice él que se despliegan los conceptos, se trataría de una remetaforización del mundo, es decir, la emergencia de un nuevo modo de relacionarnos significativamente con nuestro entorno social y natural. Así, entonces, la teoría de la inconceptualidad de Blumenberg no sería meramente un complemento de la historia conceptual koselleckiana,
como el propio Koselleck tendía a interpretarlo, ¿no? Una suerte de concepción aditiva, ¿no? Que se trata de Koselleck más Blumenberg, se podría hacer una historia intelectual más global. Bueno, en el fondo no es posible una amalgama entre ambas posturas. La teoría de la inconceptualidad de Blumer en realidad lo que nos revela es la existencia de una inconsistencia última en la historia conceptual, que hay una aporía que le es inherente a esta y que ésta se expresa en el momento crucial de explicar cómo es que cambian los conceptos, que la teoría koselleckiana presupone, por un lado, la necesidad del cambio conceptual, pero al mismo tiempo no puede ella misma explicarla sin incurrir en esto que en el fondo no es más que una metáfora, que es la idea de historia social. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Elías. Sí, perfecto el tiempo. Bueno, un lujo, la verdad. La mesa, las 3 exposiciones. Creo que tenemos unos minutos para hacer alguna que otra pregunta, así que estaría bueno si quienes quieran pueden levantar la mano virtualmente o directamente irrumpir con su voz en la virtualidad y hacer el comentario o la pregunta. Gonzalo. Gracias. Únicamente agradeciendo las 3 exposiciones que me parecieron buenísimas, saber un poco más sobre la exposición que hacías, Claudio. ¿Cómo pensás el tránsito del mito al logos en términos de la cuestión de la verdad, de cómo opera también en este ejemplo histórico que venías dando? Si ese tránsito es en un solo sentido, si puede ser en ambos sentidos. Saber un poco más sobre eso. Gracias. Excelente pregunta, Gonzalo, gracias. A ver, para responder a la última frase tuya, sí, claro, hay idas y vueltas, en la historia, hay retrocesos, si podemos llamarlos así, en el sentido de que del mito al logos, del logos al mito. No creo en los retrocesos. Quiero decir que hay momentos en los cuales lo mítico emerge aún en plena modernidad racional. Los dos son portadores, pueden ser portadores de verdad. ¿Qué pasa en las luchas sociales? Para retomar lo que decía recién Elías. Bueno, ahí entra, en algún momento, entra la estructura social, la estructura económica, la constitución de espacios políticos autónomos de todo tipo de religiosidad. Y aún ahí tenemos que pensar en lo siguiente. Hay un camino al cual estamos acostumbrados a referirnos, que es el camino occidental. Se constituye la política como esfera autónoma, hasta por ahí nomás, pero bueno, supongamos. Y entonces estamos acostumbrados a pensar que el florentino expulsa a Dios de la ciudad y de ahí en adelante Hobbes, el iluminismo, la Revolución Francesa, etc., la lucha de clases. Hay otros caminos en la historia. Lo que mostré recién es que la primera idea de representación en la historia rusa aparece gracias a la magia y al mito. No detallé lo de la magia, porque no hay tiempo, pero toda la revuelta está impregnada en la magia. Y esto vuelve a aparecer, por ejemplo, en la colectivización forzada del campesinado soviético en 1930, cuando los campesinos dicen el poder soviético es el poder del anticristo.
estamos de nuevo en un pensamiento mítico, sí, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado porque no se trata de una metáfora del anticristo en esta situación. Quiere decir que hay el mismo campesino que dice el poder soviético es el poder del anticristo, está haciendo un salto enorme con respecto al campesino del siglo XVIII que decía el zar es el anticristo. Pasamos de la idea del zar a la idea del poder político, que ya es moderno. Pero por otra parte, ese mismo campesino que está en lo mítico es capaz de explicar por qué desde el punto de vista racional económico la colectivización forzada va a llevar al derrumbe de la economía soviética. Entonces ahí es donde hay que hilar fino. No Gracias, Claudio. Yo tengo una pregunta muy cortita para Elías. Sé que el tiempo apremia, pero ayer precisamente salió este debate sobre la relación entre historia conceptual y metaforología, ¿no? Y los virajes que Blumenberg va teniendo, si había o no una relación contradictoria. Yo te quería preguntar, Elías, ¿cómo ves inclusive la dimensión de la metaforología como método de comprensión, diríamos, ¿no? ¿Qué características, es decir, porque uno puede recuperar las cuestiones de la aporía, pero vos lo ves factible, investigaciones en ese tipo que precisamente marquen estas dimensiones que vos estabas centrándote del concepto y su fondo, diríamos, inasible en última instancia? Gracias, Elías. Y no es una pregunta nada corta, te voy a decir, y nada sencilla, porque claro, habría que empezar a hablar un poco de la relación de Blumenberg con Husserl y la teoría del mundo de la vida de Husserl, ¿no? El supuesto de que, digamos, el ámbito, bueno, lo que él llama la inconceptualidad es lo que en Husserl sería lo preconceptual. La idea de un universo simbólico de precategorial, prediscursivo, que es allí donde radican una serie de verdades que se nos presentan de manera autoevidente a la conciencia, que son aquellas premisas que aparecen como indisputables, impensadas e impensables, y que son los que fundan un determinado tipo de discurso, de conocimiento de tipo racional, necesariamente se fundan en una serie de presupuestos que son ellos mismos. Bueno, como decía en los mismos años que escribía Husserl Gödel, ¿no? Que los axiomas de toda teoría son ellos mismos indemostrables en el interior de esa misma teoría, ¿no? Bueno, de alguna forma la fenomenología lo que busca es instalarse en ese plano, tratar de ver cómo se instituyen esos sentidos primitivos de realidad que son previos a todo horizonte categorial, todo conocimiento de tipo discursivo, ¿no? Y ese es el objetivo también de Blumenberg. Bueno, cómo acceder a ese nivel de simbolización más primitiva, digamos, para poder articular un conocimiento de tipo racional de un objeto, yo tengo que primero poder decir qué es eso de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme, porque si no podríamos hablar mucho tiempo. Pero bueno, básicamente ese es el programa, y en esto sí es, digamos, ¿cuál es el problema en la teoría koselekiana? Que es cierto que los discursos no cambian por sí mismos, no tienen ya, todas las teorías neocantianas fenomenológicas nacen de la quiebra de las concepciones evolucionistas, teleológicas de la historia, ya no hay un impulso inherente en los discursos a su autotransformación. Y esto va a replantear el problema del cambio conceptual, ¿no? Necesariamente hay que pensar en la existencia de una instancia externa a los discursos, que es la que viene a trastocar esas configuraciones conceptuales. Bueno, el gran problema es eso, cómo pensar
ahora el cambio conceptual es hacia afuera del lenguaje, eso que escapa al lenguaje y que en última instancia fisura las estructuras significativas y las obliga a su reconfiguración. El concepto de historia social no es nada más que esa metáfora para referirse a eso que viene a dislocar los lenguajes, ¿no? Y es en esa cómo se articulan esas figuras de eso inacible al interior de las estructuras lingüísticas, eso que yace más allá y que impide la completa consistencia de toda estructura significativa, es aquello a lo que se propone Blumenberg abordar, ¿no? Bueno, lo dejo acá, pero después tendríamos que hablar un poco más de qué es lo que él plantea al respecto, ¿no? Lo hablaremos, Elías, lo hablaremos. Bueno, muchas gracias, Elías, Claudio, Ludmila, muchísimas gracias de verdad. Bueno, José.